Bien, buenas noches con todos. Mi nombre es Gianfranco Sánchez, soy residente de Medicina Interna del tercer año, con sede en el Hospital de Emergencia de Villa El Salvador. Y el tema, pues, por lo que los he reunido esta noche es para hablar un poco de lo que son las emergencias hipertensivas, principalmente sobre algunos aspectos sobre su manejo y el por qué he decidido desarrollar este tema es por la prevalencia de esta enfermedad y porque es bastante relevante en cuanto a la práctica clínica diaria. Para los que realizamos guardias en las emergencias, sabemos que siempre tenemos pacientes con bastante frecuencia que ingresan con este diagnóstico, ¿no? Y las emergencias hipertensivas, todos conocemos que son una elevación de la presión arterial severa y que clásicamente las hemos clasificado en urgencia y emergencia hipertensiva, ¿no? Lo que son las crisis hipertensivas. Entonces, vamos a ver unos aspectos, y si bien la charla es sobre emergencia, vamos también a tocar algunos aspectos sobre las urgencias hipertensivas y vamos a ir viendo también que este es un término que seguramente en el futuro va a ir quedando en desuso, ¿no? El de urgencia hipertensiva. Entonces, una breve agenda, pues vamos a hablar de algunos aspectos en cuanto a definición, también algunos aspectos epidemiológicos, fisiopatológicos, siempre las características clínicas, los estudios diagnósticos que nos van a permitir acercarnos, ¿no? a confirmar esta entidad y que luego también nos van a ayudar en cuanto al tratamiento, el tratamiento per se y pues unas conclusiones. Quería comenzar con esta gráfica. Esta tabla extraída de un artículo de la Sociedad Interamericana de Cardiología, son justamente que habla no solamente de la definición, sino de la clasificación de la hipertensión arterial y de cómo está sido clasificada por grados, por estadios, ¿no? Y tenemos algunos conceptos como presión arterial normal u óptima, normal elevada, alta normal, o sea, elevada normal, etcétera, ¿no? Pero aquí podemos ver los criterios que establece la Sociedad Europea de Hipertensión, la Sociedad Americana del Corazón, el Colegio Americano del Corazón y principalmente, y también la Sociedad Canadiense. Entonces podemos ver que de todas, la única que especifica el término de la crisis hipertensiva ha sido la Sociedad Americana del Corazón, ¿no? Establece unas cifras de presión arterial sistólica mayor a 180 y diastólica mayor a 120 milímetros de mercurio. Las demás sociedades, respecto a esta entidad, pues no realiza, no realizan ningún tipo de comentario. Ah, y lo siguiente, este estudio que ha sido ha sido publicado, perdón, en el 2016, es un estudio donde pues, se quiso comparar los pacientes con diagnósticos de urgencia hipertensiva que fueron tratados en el hospital versus los que fueron dados de alta con medicación, o sea, fueron tratados en casa y lo que evaluaron fue no solamente a los 7 días, sino el seguimiento fue hasta los 6 meses, de 1 a 6 meses, de estos pacientes que desarrollaran eventos cardiovasculares adversos mayores, ¿no? Como infarto agudo al miocardio, como eh, ACV isquémico. Entonces vemos que en ambos grupos, eh, en los que fueron tratados en el hospital, o sea que fueron admitidos en el departamento de urgencia por este diagnóstico con total de 426, y más de 58.000 fueron tratados en casa. Y el porcentaje de estos pacientes, tanto los admitidos en la emergencia como urgencia hipertensiva, como los que fueron tratados en casa, el 0,9% y los tratados en casa el 0,8%, un porcentaje bastante similar, fueron los que desarrollaron
eventos cardiovasculares mayores. Entonces, aquí lo que el estudio demuestra es pues, que no hay una gran diferencia en que estos pacientes con urgencia hipertensiva se beneficien, ¿no? de ser admitidos en la emergencia y ser tratados, quedarse hospitalizados por esto, versus ajustarle la medicación y enviarlos acá. Entonces, a la final, pues, lo que ellos dicen es que la urgencia hipertensiva es común y que la frecuencia de eventos cardiovasculares adversos mayores en estos pacientes, pues, en los que son asintomáticos, es muy bajo. Y más bien se asocia a un incremento de hospitalización y a la final estancia. Y que esto se llevó, inclusive, se demostró en un control hasta los 6 meses. Entonces, entrando en sí en lo que es la emergencia hipertensiva, sabemos que, pues, como lo comentábamos al principio, es una elevación grave o severa de la presión arterial que está asociada con un daño agudo a lo que nosotros llamamos órganos blancos, ¿no? Y que esto va a requerir una intervención pronta para tratar de controlar la presión arterial y con esto limitar la extensión del daño o promover la regresión del daño al órgano diana. Y estos órganos no son más que el corazón, la retina, el cerebro, los riñones y los grandes vasos. Ahora, el tipo de daño a órgano diana, ese tipo de daño es lo que va a determinar principalmente la elección del tratamiento, va a también determinar el objetivo de disminución de la presión arterial y inclusive el tiempo en el que se debe reducir esta presión. Esta tabla es de la última guía de manejo de la prevención, detección, evaluación y manejo de la presión arterial elevada en adultos de la guía americana, publicada en el 2017. Y con esto lo que quiero resaltar es que ya sabemos los valores que se toman en relación para hacer el diagnóstico de una crisis hipertensiva, que un paciente que presente estos valores de presión arterial sistólica mayor a 180 y diastólica mayor a 120, lo segundo que yo me debo preguntar es, ¿este paciente está presentando daño a órgano blanco? Si es así, pues lo catalogo como una emergencia hipertensiva y luego voy a tener una serie de consideraciones que vamos a detallar un poco más adelante, ¿no? Esta guía lo que decía es que deben ser admitidos en unidades de cuidados intensivos para monitoreo. Pero si no tiene daño a órgano blanco, pues simplemente debería ser catalogada como una presión arterial normalmente elevada y simplemente pues lo que se debería hacer es, en el caso de que no estén consumiendo su medicación, es restituirla o si no, hacer una intensificación, o sea, ajustar las dosis. Entonces, pero no dice la palabra urgencia hipertensiva, ¿no? Y del artículo que les he estado presentando, del que estoy desarrollando la exposición principalmente, y aquí justamente, bueno, paciente que tiene un daño agudo a un órgano diana, si lo presenta, pues es una emergencia hipertensiva, y si no, ya este artículo que dice que debería usarse el término de hipertensión no controlada o presión arterial elevada, no, sí, o sea, hipertensión no controlada y no tanto el término de urgencia hipertensiva. Entonces, pero quiero enfocarme más en esta lámina, en lo que es la emergencia hipertensiva, ¿no? Y aquí, dependiendo de la presentación, si es una hipertensión arterial maligna, o si hay daño, hay una lesión isquémica a nivel de las arterias coronarias, o hay un edema agudo de pulmón de origen cardiogénico, evaluar si es más una encefalopatía hipertensiva o un stroke, ya sea isquémico o hemorrágico, si hay esta enfermedad aguda aórtica, ya sea un aneurisma o una disección aórtica, o en el caso de las embarazadas, la presencia de eclampsia o preeclampsia, pues dependiendo de cuál sea la presentación, es que va a instaurarse un manejo y no solamente la medicación que se va a usar, sino los objetivos para la disminución de la presión arterial. No es infrecuente esta patología de emergencia hipertensiva. Uno de cada 200 pacientes que acuden al servicio de urgencia, pues, presentan. Está mayormente insuficiencia cardíaca, a accidente cerebrovascular, a infarto agudo del miocardio
y en menor cantidad, pues las hemorragias intracerebrales y las enfermedades aórticas agudas. Hay otros aspectos epidemiológicos que pueden estar implicados, ¿no? Que justamente este artículo también toca. No solamente el acceso limitado a la atención médica, que como bien sabemos, nuestro sistema de salud demora, ¿no? A veces en establecer la cita paciente. Y esto, por supuesto, que disminuye la disponibilidad de que tengan la medicación, ¿no? Si en el último consulta que va el paciente se le da medicación para la presión por 2 semanas y la cita demora la siguiente cuatro, 4 semanas o 2 meses, pues un tiempo grande que no tiene, no está tomando su medicación. Y otro, por supuesto, es el paciente que no hace conciencia de su enfermedad y tiene una pobre adherencia al tratamiento. Esos son factores que también hay que considerar, ¿no? En relación al desarrollo de esta enfermedad. La fisiopatología, pues sin pretender ser un experto, cuando hay una presión arterial elevada de forma severa, descontrolada, esto va a inducir la natriuresis, va a activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona, y este a su vez, junto con esa presión arterial descontrolada, va a producir un aumento en lo que es la resistencia vascular renal, ¿no? Y también esto va a producir, ambas van a producir lo que es un daño en la microcirculación, y todo este componente va a vencer, ¿no? Los mecanismos de autorregulación que el mismo cuerpo y el organismo desarrolla para manejar las presiones arteriales elevadas, y esto se va a traducir simplemente en un daño de órgano blanco, ya sea a nivel cardíaco, a nivel cerebral, a nivel de la retina, ¿no? Nivel inclusive renal y de grandes vasos. Entonces, la presentación clínica, los síntomas van a estar, muchas veces de estos casos van a estar relacionados al tipo de órgano blanco, ¿no? Que esté siendo lesionado. A veces los pacientes con urgencia hipertensiva no presentan síntomas. A veces es gente que va a hacerse su control, le consiguen la presión arterial muy elevada y bueno, que se tiene que ir a la emergencia, ¿no? Pero le preguntas muchas veces y no tienen. Pero los pacientes con emergencia hipertensiva, sí, sus síntomas van a estar relacionados principalmente a el órgano que esté siendo en ese momento lesionado. Podemos tener pacientes, pueden venir con disnea, con dolor torácico, pacientes que pueden presentar alteraciones del estado de conciencia, ¿no? En el caso de la encefalopatía, o inclusive déficit motor, en el caso de los pacientes que están desarrollando un tipo de stroke, ¿no? O ACV. Hay que descartar, por supuesto, causas primarias y secundarias de presión arterial elevada y siempre interrogar sobre el uso de fármacos. En cuanto al examen físico, también esto va a estar orientado justamente al órgano que esté comprometido. Principalmente la evaluación cardiovascular, neurológica. No olvidar también el fondo de ojo en el caso de las retinopatías y la medición siempre de lo que es la presión arterial. Esto tiene que ser inmediatamente que el paciente ingresa, ¿no? Y en cuanto a los estudios de laboratorio, pues siempre vamos a apoyarnos de una analítica básica, ¿no? Un hemograma, un análisis de la bioquímica y algunos otros estudios como un examen de orina, ¿no? Descartar procesos infecciosos, el sedimento activo, ¿no? Puede presentar causas secundarias de presión arterial elevada. Algunos otros exámenes, pues, estamos pensando que el paciente está llegando con un dolor torácico, con disnea. Un electrocardiograma nos va a permitir evaluar si hay isquemia, si hay signos de arritmia, de hipertrofia ventricular izquierda, y a nivel del fondo de ojo, pues también va a ayudar. Y el resto de la batería de exámenes va a estar dirigido también a la presentación. Pues, ¿no? Si la afectación vemos que es más cardíaca, pues, solicitar enzimas, ¿no? Troponina, CPKMB, a ver si hay daño químico a nivel cardíaco. Estamos pensando más en una hipertensión maligna, ¿no?
una microangiopatía, pues solicitar un frotamiento de periférica nos va a permitir ver la presencia de hitos, ¿no? Y confirmar la patología. La radiografía de tórax, por supuesto que el tema de congestión pulmonar, aumento de la silueta cardíaca nos va a dar bastante información. La ecocardiografía nos va también a aportar información en cuanto a la estructura y la función cardíaca, pensando que el daño es más cerebral, pues una tomografía de cerebro sin contraste. Estamos sospechando en una enfermedad aórtica aguda, pues la tomografía, la angiografía de grandes vasos a nivel de lo que es tórax y abdomen también va a dar mayor información. Y la ecografía renal, ¿no? En caso de pensar en alguna afectación, también nos va a permitir evaluar las características. Entonces, haciendo aquí un poco, hablando sobre el diagnóstico, integrando lo que estábamos viendo en la otra gráfica, ah, un paciente que ingresa con una presión arterial por la emergencia de 180, mayor a 180 sobre 110 milímetros de mercurio, como vimos algunas guías consideran el valor de 120. En esto, de verdad que más que más que un corte, un valor específico, aquí lo que hay que evaluar siempre es la presencia de síntomas de daño a órgano blanco, ¿no? La, lo que sigue aquí en la gráfica, ¿no? Presión arterial elevada, entonces preguntamos, ¿hay dolor torácico? Si no, entonces hay disnea aguda, si no, síntomas neurológicos, si no, la gente tiene eh, alteración visual o dolor de cabeza. Y justamente todas esas preguntas, vean cómo nos van a ayudar a ir armando nuestro protocolo diagnóstico, ¿no? Si hay dolor torácico, entonces, ¿qué es? Una isquemia coronaria, es una decisión aórtica, entonces debería orientarme más a solicitar un electrocardiograma, alguna angiotomografía, ¿no? Y si esta parte acá de abajo lo vamos a desarrollar más adelante. Justamente aquí tratan de integrar también los objetivos en cuanto a la disminución de la presión arterial, pero para no ser tan compleja esta imagen lo vamos a ver más adelante. Entonces, si es dolor torácico, pues más o menos nos orientamos de esta manera. Y si el cuadro más es de disnea, aquí vemos que, bueno, deberíamos pensar, estoy teniendo sin tiempo, mm, vamos a actualizar ahora mejor, ¿sí? Sí, ¿me siguen escuchando, chicos? Disculpen. Sí, doctor. Sí, se la escucha Sí. aún. Creo que me han dado un poco más de tiempo, ¿no? Aquí me Sí, dice doctor. 9:26. Bueno, vamos a ver hasta dónde nos alcanza. Bueno, como les decía, si el cuadro, pues, más es de disnea, entonces igual, pues, ¿no? Pensamos en isquemia coronaria, en si hay congestión, falla cardíaca, para eso, pues, la ocultación es importante, ¿no? Si hay crépitos bilaterales, entonces, nada, orientamos también nuestros paraclínicos, ¿no? Troponina, radiografía cardíaca, la posibilidad inclusive de ultrasonido, como el ecocardio, ¿no? Y los síntomas son más neurológicos, entonces, ¿qué pudiera estar pasando? ¿Una encefalopatía hipertensiva o es un paciente con ACV o es una hemorragia? ¿Es un ACV isquémico o hemorrágico? Entonces, en este caso, pues, la tomografía cerebral nos ayudaría mucho. Y en el caso de alteraciones visuales, cefalea, también, ¿no? Encefalopatía, o el paciente pudiera estar haciendo una hipertensión arterial maligna, ahí pues el ojo nos va a ayudar bastante, la vitamina periférica, la LDH, y de esa manera, pues si a la final no tuviese ningún síntoma, este paciente pues, no está difícilmente está en una emergencia hipertensiva, ¿no? Sería más una crisis o una presión arterial elevada. En cuanto al manejo per se, pues va a depender, como lo hablábamos, del tipo de daño orgánico. El objetivo es limitar el daño eh, hipertensivo adicional mediante una reducción de la presión arterial y la rapidez, el tipo de fármaco, pues va a depender del contexto.
Nos vamos a guiar en gran medida lo que es la presión arterial media, eso es lo que establecen algunas guías, que ya sabemos que es la presión sistólica más la presión diastólica por 2 dividido entre 3. Y los fármacos, la presentación clínica, como podemos ver acá, eh, este cuadro pues te resume un poco lo que es la presentación clínica, el tiempo y los objetivos de disminución de la presión arterial y los fármacos tanto de primera línea como los alternativos. Entonces, resumiendo un poco, un paciente que estamos sospechando de una hipertensión arterial digna o una encefalopatía definitiva, vemos que hay un objetivo de presión arterial media, una disminución, perdón, de la presión arterial media entre el 20 y el 25% en la primera hora, ¿no? De forma inmediata en el caso de la encefalopatía. El abetalol y nicardipino son los primera línea y nitroprusiato ya como alternativos. Los pacientes los que estamos sospechando bien stroke isquémico, estos pacientes igual lo que vamos a ver es la disminución aproximadamente de menos del 15% de la presión arterial media en la primera hora, teniendo la consideración de aquellos pacientes que tienen stroke isquémico y que tienen indicaciones de trombolitis, ¿no? Donde la presión arterial sistólica no debe disminuir por debajo de 185 ni la diastólica menor de 100. En los pacientes con un evento coronario agudo, también debe ser una disminución inmediata de la presión arterial con un objetivo de una presión arterial sistólica menor a 140. Y pues ya vemos que en primera línea es el labetalol, perdón, el nitroglicerina. En realidad este fármaco es el que más contamos en las emergencias. Aquí podemos observar que la guía nos recomienda la betalol, ¿no? Que en casi todos está como primera línea, pero no lo contamos en la mayoría de nuestras emergencias. Y le damos a la mayoría es nitroglicerina, ¿no? Entonces, acá relacionado a evento coronario agudo, la nitroglicerina es de primera elección, ¿no? Al igual que en los pacientes con tema agudo de origen cardiogénico, la nitroglicerina o el nitrogliato. Y solamente aquí destacar que los pacientes con enfermedad coronaria, enfermedad aórtica aguda, perdón, ya se dice, o aneurisma, es el único donde la presión arterial debe ser disminuida de forma inmediata, los valores bastante estrictos. Una presión arterial sistólica menor de 120 milímetros de mercurio y una frecuencia cardíaca menor de 60, de forma inmediata porque tiene riesgo pues, de rupturas. Estos son pues algunos de las dosis, la betalol, pues indica su mecanismo efecto en los 5 y los 10 minutos, dura de 3 a 6 horas y es 0.26, 0.5 miligramos por kilogramo de efecto, pues, como todo, no con asma bronquial o reactividad bronquial, no debe tener efectos adversos, no más bien debería evitarse. Y el otro que gustaría destacar es el paciente, es la dosis, perdón, con glicerina, con inicio de acción entre 1 y 5 minutos, y una dosis entre 5 y 200 miligramos minutos. Puede ir incrementando cada 2 minutos, cada 5 minutos, dependiendo de la respuesta, ¿no? Lo que normalmente hacemos con la nitroglicerina, la ampolla viene de 25 miligramos en 5 ml y como fármaco, la mayoría de fármacos en patologías cardíacas quiere usar más la dextrosa que el cloruro, aunque este también se pudiera usar en cloruro. Lo que normalmente hacemos es dar 2 ampollas de 25 miligramos, 100 de dextrosa, y ahí nos va quedando una relación más o menos de 0.5, ¿no? miligramos por kilogramo de peso por minuto. Entonces le damos, vamos a 5 cc hora. Los efectos adversos, y es titulable por supuesto la respuesta a medida que vaya bajando la presión arterial. Y dentro de los efectos adversos, pues la cefalea, taquicardia, y que está. Entonces, a modo de conclusión, este término de urgencia hipertensiva, de urgencia, no de emergencia, verlo claro, de urgencia hipertensiva, seguramente va a ir desapareciendo en el futuro, que las emergencias hipertensivas, más que la cifra, lo más importante es si existe o no datos clínicos sobre daño a órgano blanco, que el descenso gradual, progresivo, irreversible de las cifras de presión arterial
debe ser con el fin de mantener un flujo sanguíneo cerebral, miocárdico y renal estable. No se puede ser tan agresivo, excepto el caso de lo que es am, la enfermedad, esa agudas aórticas. El estrés. Y la suerte. Sí. No tratar de forma agresiva a los pacientes asintomáticos, mantener el equilibrio sodio-agua y utilizar agentes anticonceptivos que no afecten el gasto cardíaco y que no vaya a poner en riesgo, ¿no?, la economía de los demás órganos. Bueno, muchas gracias por su atención, chicos. ¿Sí? Gracias, doctor.